Uno de los más grandes regalos de los que Dios dotó a mi personalidad es la capacidad de conocer a alguien y en una conversación saber si esa persona trascenderá en mi vida. El día que conocí a Celestino, en casa de nuestros queridos amigos Gregory y Marie, sostuvimos una conversación sobre la felicidad y las decisiones que nos encaminan a nuestro propósito. Hablar con Celestino es una invitación a perseguir nuestros sueños y encontrar nuestra propia voz y autenticidad. Acompáñame a componer el método de Celestino Esquerré para encontrar tu punto de partida. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Método. Hoy tenemos con nosotros a Celestino Esquerré. Celestino lo conocí hace poco a través de grandes amigos y sostuvimos una conversación que yo le dije, tenemos que continuarla en el podcast. Bienvenido, Celestino. ¡Ya aquí estamos! Se nos dio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Tú sabes que figúrate. Esa conversación contigo fue muy especial para mí porque en el momento que la sostuvimos y de lo que hablamos sobre el punto de partida, tu canción que me pediste que escuchara, que desde que la escuché te escribiera, era incluso de madrugada y te dije, esa canción la hiciste para mí. Celestino, quisiera conocer un poquito más de tu vida, conocer qué significa el punto de partida para ti y ver esa etapa de tu vida en la que escribiste esta canción y por qué. Es muy lindo. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer grandísimo. Es muy lindo encontrarte con personas que tú sepas a los 10 minutos que van a ser tus amigos. Totalmente. O sea, es una cosa rarísima, pero es el misterio de la vida, ¿no? De las energías que tienen las personas, de lo lindo. Y eso me pasó contigo. Sabía que iba a estar aquí, sabía que íbamos a ser amigos y bueno, tenemos una historia por contar de nuestra amistad. Totalmente. Y qué bueno que tú sientes lo mismo, porque de verdad que me pasó desde el momento que te conocí. Así y cuando fue. conocí a tu esposa lo confirmé. Así fue. Una familia de verdad maravillosa. Tú sabes Gracias. que en la conversación que sostuvimos, tú me contabas sobre tu vida, que tú iniciaste en un campo muy diferente al de la música, que es el mundo en el que estás ahora. Cuéntame un poquito sobre eso, sobre tu niñez, sobre tus pasiones y cómo terminaste. Wow. Yo tuve, gracias a mi hermosa familia, yo tuve una niñez extremadamente feliz. Yo soy un niño, bueno, yo soy una persona muy feliz, eso se lo doy gracias a Dios todos los días por eso. Pero bueno, yo nací en una ciudad que se llama Ciudad de Cárdenas, pegadita a Varadero, donde está esa playa maravillosa cubana. Y bueno, tuve una niñez de todo lo que un niño sueña hacer, de amigos, de jugar, de familia, de deportes, de compañía, de escuela, verdaderamente muy linda, muy linda. Sí, muchas veces escucho que la niñez es como que la base de todo lo que viene después. Y le doy tantas gracias a Dios por haber tenido esa niñez tan linda. Lo único que después he dado gracias por eso también. Lo único que no había música por ninguna parte. O sea, no había músicos en mi familia. O sea, yo... siempre había gente muy creativa en mi familia. Mi abuelo cantaba y tocaba el bongo empíricamente, se ponía a tocar rumba, qué sé yo. Mi papá es un tipo súper creativo, dibujaba, no sé qué. Pero músico, o sea, instrumento en la casa, guitarra, piano, o sea, como alguien que se supone. Mi historia es muy particular porque no había en casa. Yo fui un loco siempre de la música. Habían dos cosas fundamentales para mí. O sea, en primer lugar, yo escuchaba toda la música que tenía alrededor. Y tenía una influencia muy particular porque estaba la música cubana en el ambiente, como siempre estuvo la música de un país, ¿no? La música, Claro. digamos, la música folclórica de ese país estaba. Pero, por ejemplo, mi papá tenía unos cassettes nunca se me va a olvidar, de Phil Collins, de Tom Jones, de Elton John y de Rod Stewart en casa. Entonces, fíjate tú, ¿sabes? Eso es lo que escuchaba en casa. Y íbamos a la iglesia, o sea, vamos a la iglesia, y en la iglesia había esa maravilla de que cada canción, fue donde yo por primero descubrí que cada canción estaba conectada con algo que está sucediendo en ese momento. ¿Sabes? La canción de entrada a la misa está anunciando que va a pasar algo, la canción de salida, la canción de la paz, la canción de acción de gracia, la canción... Y eso fue, pensándolo, y creo que es la primera vez que lo digo,
pensándolo en voz alta, me dice, ¿por qué tú escribes? ¿Por qué tú eres cantautor? ¿Por qué tú escribes canciones? Yo cuento muchas historias en mis canciones siempre. Y yo creo que ese fue como un punto inicial de entender, porque yo escuchaba música en inglés, aunque no la entendía mucho, en ese entonces, era un sentimiento, era una química, una energía, pero conectar un texto con una situación, como que, caramba, esta canción se la escribieron para esto que iba a suceder. Era como conectar, se pueden hacer canciones para momentos específicos, ¿no? Y eso fue un descubrimiento lindísimo. Después pasó que a los 15 años, que eso fue lo que hablamos esa noche, en Cuba el pre era diferente que aquí. O sea, el preuniversitario es como tiene de 15 a 17, es como ¿no? aquí el bachillerato. El bachillerato, ajá, el bachillerato. Habían varias opciones. Estaba la opción de estudiar un oficio, estaba la opción de estudiar un bachillerato normal, y luego había un bachillerato, existe un bachillerato particular, no sé si existe todavía, creo que lo quitaron, no sé, que se llamaba Escuelas Vocacionales, IPVC, Instituto Preuniversitario Vocacional, y era un bachillerato donde se estudiaban como que todas las asignaturas un poco más fuertes, tenía como que una exigencia X, y yo quería en ese entonces, pero es un bachillerato por provincia. O sea, tú tienes que hacer exámenes de ingreso y tal para entrar. Y yo entré en uno de esos porque yo sabía que yo iba a hacer algo creativo en mi vida. O sea, yo sabía que iba a trabajar, yo dibujaba, me gustaba mucho contar historias, bueno, en fin. Pero la música la tenía descartada porque en mi cabeza yo pensaba que los músicos eran hijos de músicos, ¿sabes? Que el niño que era un ligado. Que el niño salía con el violín de la barriga de la madre, sí, ¿no? Era una cosa... Entonces eso yo lo tenía como que... Ya yo estoy muy viejo para la música, ¿no? Pensaba yo con mis 10 años, con mis 11 o como entonces. Yo siempre me veía, porque en la iglesia siempre había guitarras y tal, pero yo decía, bueno, yo hasta ya no puedo aprender. Fíjate, los prejuicios de un niño que no lo comenté nunca con nadie, que nunca, ¿sabes? Y entro en ese bachillerato, que ese bachillerato es becado, o sea, tú estabas una semana sin ir a casa, después ibas un fin de semana y después estabas 15 días sin ir a casa y así. Entonces estaban los dormitorios, ¿no? Que le llaman beque, que eran donde estaban 80 personas juntas, 80 varones juntos, así, y con litera, aquí le llaman creo camarote, ¿no? Ajá. Entonces yo llegué ahí y resulta que había muchos que tenían bandas, que tenían muchos amigos que tenían guitarra. Y entonces yo los miraba tocar la guitarra, yo siempre andaba con ellos cantando y tal, y después ellos dejaban la guitarra en sus literas, en sus camarotes, y yo las cogía e intentaba imitar lo que ellos hacían, ¿no? O sea, poner los acordes con fatales resultados, porque imagínate, era empírico así. Tanto así que cuando salí, yo creía, te decía que yo pensé que iba a estudiar para dibujo animado. Yo quería hacer dibujo animado, escribirlo, algo de ese mundo, ¿no? Y fue cuando yo termino el preuniversitario, yo ya tocaba 2 canciones, que no recuerdo ni cuáles eran. En Cuba, cuando tú terminas el pre, tienes que hacer un año de servicio militar obligatorio. A mí me dan la baja por un problema de acné juvenil que tenía durísima. Y me mandan a dar clase un año de matemática en una escuela, como profesor. Y estando en esa espera, estoy en mi casa con mamá y papá y ponen una de esas canciones en la televisión, de las que yo me sabía. Y le digo a ellos, ¿tú sabes qué? Yo sé tocar esa canción en guitarra. Y ellos empezaron a reír, porque pensaban que era un chiste mío. Yo siempre estoy haciendo broma y eso. Y luego no estoy jugando. Sí. Ellos nunca me habían visto con una guitarra en la mano. ¿Cómo era posible que yo me fuera? Y ellos son padres extremadamente presentes en mi vida. Y yo dije, ¿qué no? Espérame un momentico. Y fui y le pedí una guitarra a un amigo mío, pero estaba David. Y vine a la casa y le canté la canción con la guitarra. Y ellos se quedaron como que choqueados, ¿no? Me dijo, ¿por qué tú nunca nos dijiste esto? Tú podías tener una guitarra aquí para divertirte. ¿Hacer yo ustedes gastar dinero en una guitarra si yo no puedo ser músico ni nada de eso? Yo siempre con mi mentalidad de cogerme las cosas muy en serio, ¿no? Yo no podía tener nada así. ¿Por qué tú entendías que tú no ibas a ser músico, que no podías en ese momento? Por eso, porque pensaba que era una cosa para los niños, que los niños con 2 años ya sabían música. O sea, que ¿Y tu pasión en ese momento cuál era?
Bueno, yo siempre he tenido muchas pasiones, pero yo estaba en la búsqueda de mi gran vocación. Yo hice mucho deporte. Yo creo que lo hablé contigo. Hablamos esa noche que nos conocimos. Que yo, por ejemplo, yo jugué mucho fútbol. Pero yo sabía que eso era un hobby lindísimo que yo tenía, ¿entiendes? Que eso era una pasión, ¿sabes? Que eso era una pasión, que era un hobby. Yo jamás... Y yo estaba en esa búsqueda de... Como te decía, los dibujos animados, decía... Yo estaba en algo, en la búsqueda de algo... Yo sabía que yo me tenía que dedicar a algo creativo porque siempre fui creativo. Pero la música la tenía descartada. Porque pensé que no podía. O sea, que eso era algo para niños de hijos de músicos, así. Inclusive creo que un día... tengo una anécdota comiquísima que la voy a compartir para que alguien... Yo creo que nunca le he contado. Un día en la iglesia estábamos en un evento de niños y llega un profesor de guitarra, un muchacho que tocaba guitarra ahí, normalmente en la mesa y tal, y dice, vamos a empezar unas clases de guitarra. Y yo ese día como que me llené de valor porque yo ni siquiera, a mí me daba pena hasta pedir eso, ¿sabes? Hasta pedir. Yo tenía como 10 años, algo así. Y el tipo viene y pone, pongan todos los niños aquí. Eran como 2 millones de niños. ¡Los niños aquí! Y el método que él buscó para ver si los niños tenían cualidades para la música era estirar la mano en la pared, poner una cuarta que le llaman, ¿no? Él puso su mano y había niños que tenían la mano grandísima y ponían su mano al lado de él. Aprobado, empiezas el lunes, va. Y vine yo y puse mi mano y me dijo, no puede, la mano está pequeña. Y me fui. Y eso fue como un puntillazo sobre mi ataúd en mis aspiraciones con la música, porque el único día que me había llenado de valor para ir a hacer a ver si me cogían, ¿no? Por lo menos. Y no fue. Fue una cosa absurda. Después con el tiempo te das cuenta cómo tú por el tamaño de la mano de una persona vas a determinar si... Pero bueno, en fin. Eso, a lo mejor él lo hizo con otra intención, qué sé yo, eran muchos niños y tal. Y yo estaba en esa búsqueda. Mis padres hablaban mucho siempre conmigo y mi papá exactamente, él me decía, mira, todo el mundo, nadie nace con un solo don. Todos tenemos muchos dones. Dios nos regaló muchos dones a todos, gracias a Dios. Pero hay uno que siempre se va por encima de todo, ¿no? Y como que el trabajo de cada uno es buscar, me decía, busca cuál es el tuyo. Busca ese gran don que Dios te dio. Y nosotros te vamos a apoyar hasta afuera con lo que sea. Nosotros vamos contigo. ¿Qué edad tenías? Pero encuéntralo. Yo no sé, desde que yo tengo uso de razón, mi papá dice eso. Me dice, si lo tuyo es la carpintería, yo te voy a ayudar a hacer una carpintería. Pero quiero que tú te sientas feliz, que tú digas, esto es para lo que yo nací. Y eso, yo creo que es una de las cosas más sabias que a mí me han dicho en la vida. Porque uno sabe, y ahí es para donde vamos. Cuando yo traje esa guitarra a casa, yo le canto eso, ellos me dicen eso, pero la guitarra se queda unos días en casa. Yo nunca había tenido una guitarra. Y esa madrugada, creo que al día siguiente, yo me sabía 2 o 3 acordes en la guitarra, que eran eso. Y con esos 3 acordes, escribí una canción. Había fallecido mi abuelo y mi bisabuela recientemente, que eran muy especiales en mi vida, o son. Y yo le escribí una canción a ellos que se llama Con los ojos del corazón. Paola, cuando yo terminé esa canción, que terminé, recuerdo, con un dolor de cabeza tremendo, porque era un proceso que yo no sabía lo que me estaba pasando, ¿no? Y yo escribí esa canción, yo me habré demorado como 3 horas haciendo esa canción. Yo sentí que algo hizo clic. Ese clic que las personas aman. Yo sentí que ya yo no iba a ser más nunca el mismo. O sea, yo sentí que yo había encontrado algo que me había pasado 18 años buscándolo. Porque tenía 18 años cuando eso. Que eso yo no lo sentí, que yo nunca lo había sentido. O sea, y yo jugué todos los deportes. Yo estaba en todas, ¿sabes? Hice actuación, yo estaba mucho, o sea, siempre era muy entusiasta en todo. Yo creo que mi mamá tenía un chiste buenísimo conmigo que me decía, mijo, baja la mano un poquito, porque en la escuela decían, alguien que vaya a decir una poesía.
alguien para el equipo de fútbol, alguien que va. Y mamá decía, mijo, empieza a bajar la mano un poquito, en todo no tienes que participar. Tú eras muy curioso, quería estar en... Era muy curioso y yo creo que internamente estaba buscando eso. O sea, estaba buscando, inconsciente y conscientemente estaba buscando algo que no había encontrado. ¿Y qué me pasó cuando hice esa canción? Que yo creo que todos nosotros, esa sensación la podemos reconocer, yo creo. O sea, no creo que sea una sensación difícil de reconocer ¿Cómo se siente? si uno no le da la espalda. Yo lo hablé contigo, creo que esa noche en que nos conocimos, que hay cosas que uno hace que sabe que de pronto eso es algo muy especial. Pasó algo aquí con esto. Y claro está, entiendo que lleve un proceso para reconocerlo. O sea, lleva un tiempo reconocer eso. Porque yo ese día no senté a mis padres y les dije, ¿saben qué? Voy a ser cantautor. No hice eso. O sea, tenía 18 años, tenía una carrera ya que había cogido una carrera buenísima. ¿Qué estudiabas? Bueno, en ese entonces, las cosas de Cuba, para la carrera que yo quería estudiar animación y de eso no entró o no fue. Y yo que lo que quería era eso, de pronto me veo que había cogido la carrera Ingeniería Civil. De ingeniero a cantautor. Y yo cuando me veo que me dicen, la gente me llamó para felicitarme porque claramente era una carrera muy difícil de obtener. Y todo el mundo, wow, me llamaban, felicidades. ¿Por qué? Porque había salido la lista de las carreras. Nunca se me va a olvidar ese día a mí. Fue uno de los días, yo creo, más tristes que me he pasado. Me dicen, ¿has cogido Ingeniería Civil? Y yo decía, no puede ser, yo no pedí. Yo había rellenado porque te obligaban a poner 10 opciones de carrera. Y yo puse una y rellené para abajo porque yo no tenía ninguna intención de estudiar otra cosa que no fuera algo creativo, tipo animación, informática, programación de dibujo animado, esta historia. Y yo decía, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, un chiste. Y bueno, yo entré en Ingeniería Civil. Cuando pasa ese año mío, el año antes que te decía que me dan servicio militar, que estaba dando clases de matemáticas, y yo empecé a hacer canciones, porque la historia de la guitarra del amigo termina, que al mes, era en junio, yo cumplo año en julio, y en julio por mi cumpleaños mis padres me regalaron una guitarra. Y ahí, ya tú sabes, ya yo me acostaba a las 5 de la mañana todos los días, escribiendo, todos los días. Y entonces, ese año, yo dije, yo soy muy intenso con las cosas, yo dije, no, pero si yo voy a hacer canciones y voy a aprender música. Y me busqué profesores privados de música. Uno que me daba, mi querida profesora Puchita, que me daba clase de piano, mi maestro y gran compositor Rubén Rodríguez, que fue el primero que me dijo, ven para acá. Y entonces me daba guitarra y me decía, la clase termina con que tú me cantes una canción tuya y la rectificamos. Y yo te canto una canción de otra gente y qué sé yo. Y era un compositor porque ya yo tuve la ventaja de empezar a estudiar fuerte a los 18 años música, pero sabiendo lo que quería. O sea, yo sabía que yo no iba a ser guitarrista de concierto, yo sabía que yo no iba a ser cantante lírico, yo sabía que lo mío era hacer canciones, que iba a ser cantautor. Y entonces, en este caso, Rubén, que es una persona que yo quiero muchísimo, Rubén, que era compositor y músico de la banda Nuestra América, que también son parte de mi familia, esa banda, que me apoyó muchísimo en mi carrera y me sigue apoyando, los quiero mucho. Rubén, ya en las clases no era que vamos a las lunas y a las estrellas, no, vamos a lo que tú eres, que esto es, vamos a prepararnos en esto. Y yo ya cuando empecé con Rubén, ya yo empecé a hacer conciertos, presentaciones. Entonces cuando yo entré en la carrera de Ingeniería Civil, ya yo andaba haciendo conciertos ese año, ya yo empecé a hacer conciertos. Y fue un proceso, faltaba muchísimo a la universidad, porque andaba en todos los festivales posibles. Y de pronto, ya después yo siempre aprobaba y pasaba el año. Y empecé a sentir una cosa por primera vez que yo nunca había sentido en mi vida, que era ir a un lugar en el que yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y eso, yo creo que yo no tenga complejo en mi vida. No soy un tipo muy relajado, tú ya me conociste. Yo creo que el único complejo que tengo en mi vida,
o que yo reconozca así que tengo, es el de perder el tiempo. O sea, cuando yo estoy en un sitio, yo no puedo estar en un sitio en el que yo sienta que yo estoy perdiendo el tiempo. Y ojo, no confundir perder el tiempo con ser extremadamente productivo. No, 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 no. Yo estoy jugando fútbol. Como que no hay un propósito detrás. Exactamente. Yo estoy jugando fútbol y no estoy perdiendo el tiempo, estoy disfrutando, me estoy divirtiendo, ¿sabes? Claro. Pero entrar a un aula a invertir horas, yo estaba estudiando música, no sé qué, y de pronto soltaba todo aquello en mi casa y me iba para la universidad, entraba y tenía un turno de hormigón armado. Y yo decía, y yo soy de los que se sacrifica para hacer algo, pero porque tiene un escalón. O sea, yo siempre fui, por ejemplo, malísimo en las ciencias biológicas. O sea, tipo la biología, esa era mi asignatura. Y decía, cuando me decían que había examen de biología, yo sufría tanto. No la disfrutaba. Pero yo decía, yo tengo que sacar 100 puntos en biología, porque sacar 100 puntos en biología me va a permitir coger la carrera que yo quiero. Entonces, yo tenía un propósito por estar en el aula de biología, ¿no? A ver si me entiende. Claro. Pero yo estudiando hormigón armado era para ser ingeniero civil y yo no había una forma en que yo me viera siendo ingeniero civil por el respeto a la ingeniería civil. Entonces, bueno, en fin. Eso me tardó 2 años. Cuando yo pasé, porque así pasó, ese proceso fue un proceso muy nuevo en mi vida. Mi familia, mis padres estuvieron estaban descubriendo que su hijo de pronto se había destapado una caja de Pandora y tremenda. ¿Y qué tú sentiste y qué pasó? ¿Qué tú pudieras decir que pasó en el momento en que tú tomaste la decisión firme de decir, ok, yo siento que esto no es lo mío de la ingeniería, y tú le diste ese giro a tu vida para dedicarte 100% a la música? Cuando yo entré en ingeniería civil, el plan era, cuando tú terminaras el segundo año de ingeniería civil, tú te podías cambiar a otra carrera cualquiera. Entonces dije, bueno, son 2 años de ingeniería civil. Mi plan antes de la música era, y me voy a estudiar lo que yo quería, diseño, dibujo animado, esa historia, ¿no? Que la carrera seguro está disponible, ya veré qué hago, pero yo tengo que estudiar eso. En lo que estoy en ingeniería civil, empieza esto de la música a coger fuerza y fuerza y fuerza, y yo a sentirme mal en el aula, porque yo veía a todos mis amigos con un interés tremendo, y lo mío era qué hora era el concierto, tengo ensayo ahora, aquello fue tremendo. Y entonces, para colmo, en la universidad había festivales y tal. Entonces, ya tú sabes, yo cantaba en todos los festivales y demás. Y todo el mundo me pasaba por al lado cuando terminaba de yo cantar en el festival y me decía, ¿pero qué tú haces en ingeniería civil? Ya no era solo yo, era todo el mundo que me decía, ¿pero qué tú haces? Bueno, en fin. Y fue un proceso, sigo haciendo conciertos y tal. Y cuando yo termino segundo año, que estoy en las vacaciones de pasar de segundo año para tercer año de ingeniería civil, fíjate, ya yo para tercer año, ya yo tenía 3 años, los 2 más el año, tenía 3 años que hacía música, que hacía conciertos, que había, ya era lo que te decía, hay que darle tiempo a ese descubrimiento. Ese clic, eso que te pasó, hay que darle un tiempo de procesar esa información, porque no es que tú te despiertas mañana y dices, ¿sabes? Ya, yo sabía que había pasado algo en mi vida, pero tenía que darle un tiempo de saber si eso era para confirmar eso que yo estaba sintiendo. Entonces, cuando termino ese tercer año, ya en las vacaciones, porque después, tú sabes, vienen los consejos de la gente, ¿no? Termina ingeniería civil y después te dedicas a lo que tú quieras. Eso ya esa carrera tú la tienes hecha. Termina y ya te va. Pero yo no veía eso, ¿sabes? Recuerdo que en ese segundo año hubo un profesor que me dio las notas y estábamos en una empresa de ingeniería civil el día que me dio las notas. Me da las notas de su asignatura. Dile, profe, yo tengo una pregunta que hacerle. Dice, dime. Dígame todas las variantes que puede hacer un ingeniero civil en su vida. Y él empieza, mira, puede ser topógrafo, puede ser proyecto, y yo lo escuchaba, y cuando terminó, digo, y nada más. Caramba, pero te he dicho... Ninguna te interesaba. Te he dicho, dígole, tengo que salir corriendo, porque ninguna me interesaba, pero para nada, ¿sabes? Y yo no me iba a permitir nunca ser un ingeniero mediocre en mi vida. O sea, yo eso nunca me lo iba a permitir. Aunque fuera músico, yo nunca me iba a permitir eso. Y yo salí
Y yo dije, ya me imagino que mi familia eso lo veían venir. Lo veían venir, pero entonces esa noche nos sentamos en casa. Y vamos a sentarnos todos aquí, que tengo algo importante que hablar con ustedes. Y le dije a mis padres, mira, yo creo que esto no va por aquí. Porque yo no me voy a permitir esto. Yo quiero seguir estudiando música en serio. Creo que que tengo un futuro ahí. Y después, yo no quiero perder mis estudios, los otros que he hecho, pero quiero estudiar otra carrera universitaria que me alimente la música, que me alimente la composición, que me alimente esa que es mi primera carrera, que yo ya sé que va a ser mi primera carrera. Y ellos, que si son 2 estrellas, me dijeron, pues, lo que te decía, ya lo había encontrado para lo que yo había nacido. Y ellos se habían dado cuenta también, me dijeron, tranquilo, vamos arriba, mañana empezamos a buscar para qué carrera. Entonces que esto se llama el método. Yo no tengo método para nada, o para pocas cosas. Yo creo que si hay un método para lograr algo en la vida es con el apoyo de los que más te importan, sobre todo. Porque después, si quieres, podemos hablar de eso. Cuando yo anuncié en Ingeniería Civil que yo me iba a la carrera, empezaron el desfile de personas que quiero y de amigos y tal. ¿Cómo tú vas a perder 2 años en tu vida? ¿Sabes? Con ese tipo de reflexión, digo, yo no voy a perder 2 años en mi vida. Yo voy a ganar una vida entera. ¿Sabes? Esa no es la mentalidad. La mentalidad no es voy a perder 5 años, no, voy a ganar una vida entera. Porque si yo me gradúo de esto, voy a estar la vida entera haciendo algo para lo que no voy a ser bueno y para lo que no me gusta y no voy a ser feliz, que es lo más importante, porque esa es la misión de la vida. A la vida vinimos a ser felices, ¿sabes? Punto pelota. Y tus padres te han ayudado mucho. Y tener a mi familia, no solo mis padres, déjame decirte, mis padres principalmente, porque eran amigos míos, pero mi abuela, mis tías, ¿sabes? Mi todo, ¿sabes? Yo tengo, y lo cuento con el orgullo, mi primera guitarra profesional me la compraron toda mi familia, o sea, mis tías dieron dinero, o sea, mis padres, todos reunieron para comprarme mi primera guitarra cara. O sea, ahí te estoy diciendo que todo el mundo estaba conmigo, ¿saben esto? Pero lo que te decía, la importancia del apoyo de las personas que más te importan, porque yo tuve amigos que yo quería mucho y tal, que no entendían eso. Y que como eran mis amigos me decían la verdad siempre, me decían, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, porque vas a perder 2 años, porque después que tú terminas, tal. Pero yo aparte que sabía lo que sentía que estaba haciendo lo correcto, tenía el apoyo de los que más me interesaban en el mundo, que eran mis padres. Y si ellos lo entendían, yo estaba tranquilo, porque yo sabía que ellos me conocían mejor que nadie. Y entonces esa noche decidimos seguir estudiando música fuerte y cambiarme de carrera. Yo estudié otra carrera que se llama Estudios Socioculturales, que no sé si hiciste esa carrera con ese nombre. Es como estudiar letras. Ok, sí. Porque yo busqué programa y era una carrera que daba música, arte, filosofía, letras. Y yo dije, esta es la carrera que me va a alimentar a mí. Y así fue, la estudié, me gradué. Me gradué antes de música que de la carrera, fíjate. Pero me gradué. Estudiaste música y estudiaste también eso. Estudié música autodidacta y después fui a hacer una prueba que hacen en Cuba, que es ante un jurado y tal. Y entonces te dan como el aval, que es como el título de música para poder trabajar y tal, ¿no? Y después me gradué de la carrera de Estudios Socioculturales, que es como mi segunda carrera, porque no es mi primera. Claro, ¿no? ¿Y tú crees que esa carrera obviamente te ayudó a Sí, desarrollar mucho. y a encontrar inspiración en lo que Mucho. está a tu alrededor? ¿De dónde sale tu inspiración para escribir? De todos lados. Yo desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy buscando una canción. O sea, mi cerebro, mi corazón, mi mente, mi todo está buscando una canción todo el tiempo, insaciablemente. Esa es mi bendición, porque escribo mucho, gracias a Dios, y es mi condena. Porque estoy siempre en ese plan, o sea, no logro desconectarme de ese plan. Yo siempre estoy buscando una canción. Entonces, eso significa que la inspiración sale de todas partes, de todos los sitios, de lo que me preocupa, de lo que me gusta, de lo que viví, del outfit rosado, del estudio lindo, del día de hoy, de lo que me preocupa, el error que cometí, de mis amigos, de las historias. Tú eres testigo, porque
tenemos amigos en común que te lo comentaron, mi querido Gregory y Marí, que te lo comentaron de una cosa que nos pasó. Que, por ejemplo, gente que me cuenta la historia de algo que les pasó y de pronto yo hago una canción. Y pronto me pasa cosas más raras aún que esa. Me pasa que estoy escribiendo una canción hoy y no sé por qué cosa es la canción que estoy escribiendo. Y cuando la termino, a los días me doy cuenta que esa canción la escribí a algo que me contó Paola hace 6 meses. Porque el cerebro trabaja de manera... pero ¿sabes qué? Lo lindo que tiene a esto que me dedico yo es que no te permite estar desconectado. O sea, es una manera de siempre estar conectado con tu entorno, con tu realidad. Con tus emociones. Con tus emociones, porque esto es una carrera para adentro, ¿sabes? Las canciones se hacen conectándote con tu espíritu, con tu alma, con tu corazón, con Dios, ¿sabes? No se hacen canciones, al menos yo, ¿no? O sea, no hago canciones para salir del paso, ¿no? O sea, no... Claro. Y esa es la parte linda de esto. Si vivir fuera escribir una canción, y todos somos los grandes compositores de nuestra propia música, de lo que nosotros vamos haciendo todos los días, y tú como cantautor, ¿qué consejo tú nos darías para escribir una buena melodía, una buena canción? No se puede permitir nadie, o sea, no vivir, o sea, vivir. Y cuando digo vivir, es vivir, ¿sabes? Vivir es, como diría mi querido Freddy Ginebra, el futuro es un invento de los políticos y los poetas. Lo único que existe es este momento. Esto. Yo tengo que disfrutarme al máximo esto que estoy haciendo contigo aquí. Hablar contigo, que eres mi amiga, que te quiero, que nos conocimos, que hicimos chispas, que me invitaste a tu podcast, que sé que esto es un sueño que tú estás realizando y qué felicidad estar aquí contigo, haciendo algo que me gusta, ¿sabes? Porque no estoy haciendo el puente, ¿sabes? Tengo amigos haciendo puentes que son felices. Totalmente. Tú sabes que en una de tus entrevistas, tú citaste a Picasso cuando dijo algo sobre que la inspiración no se encuentre trabajando. Hemos hablado sobre la espontaneidad, sobre la inspiración, pero veo también que tú eres una persona disciplinada y que estás muy marcada como con un espíritu de excelencia en todo lo que tú haces. ¿Cómo equilibras la inspiración espontánea con el trabajo disciplinado en la música y en tu vida? El tema es que las canciones o cualquier trabajo llevan un oficio y ese oficio lleva una disciplina. O sea, para escribir una canción, tengo que buscarla, tengo que encontrarla, tengo que sentarme, tengo que coger la guitarra y tengo que tocar y tengo que hacerla. Entonces, eso lleva una disciplina. Y la disciplina llega que estudies todos los días, que intentes superarte, porque mientras más estudias, más te superas, más herramientas tienes para hacer canciones. Uh-huh. Y lleva una metodología. Si eso que se llama oficio no es más que conocerte a ti mismo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero con entender, en mi caso, por ejemplo, uh-huh, entender que cuando estoy de un estado, cuando empiezo a sentir algo raro, que me conozco, tengo que ir a la guitarra y tengo que sentarme y tengo que escribir. Por ejemplo, ayer, esto me pasó ayer. Ayer yo terminé de ver una película en la noche que estaba para dormir, me estaba relajando y tal, y me acosté. Eran como las 2 de la mañana y no me podía quedar dormido. Y empecé a sentir esa sensación, que sabía que tenía cosas, me tuve que despertar y escribí una canción. Porque sabía que tenía que ir a la guitarra, ¿no? Tienes que aprender a conocerte. Por ejemplo, yo sé que cuando se me ocurre una canción, y mi familia lo sabe, tengo que irme a un lugar solo. Uh-huh. O sea, yo no puedo escribir, hay amigos que lo hacen, no puedo escribir un pedazo de una canción y después terminarla. Todas mis canciones están hechas de un tirón, después las arreglo, les cambio cosas, las mejoro, las meto en el taller después, digamos, ¿no? Pero eso lo aprendí. ¿Por qué? Porque se me ocurrieron muchas canciones en lugares inapropiados, por decirlo, ¿no? Cuando iba en el metro, no sé dónde, o en un transporte, y anoté una idea, y cuando llegué a la casa, o sea, tengo muchas canciones que nunca pude terminar. Yo nunca pude terminar una canción que empecé.
y la dejé para después terminar. Nunca la pude terminar. Ya yo me conozco. Yo sé que si la dejo por la mitad, entonces eso lleva que aunque yo he escrito canciones con fiebre, he escrito canciones sintiéndome mal, he escrito canciones en lugares los más insólitos, en baños, en closets, en lugares abiertos, picándome los mosquitos, de noche, sin luz, con luz. Entonces, pero sé que cuando lo estoy haciendo, tengo que terminarla, porque si no la perdí y no voy a regresar. Entonces, eso es, por ejemplo, el oficio. El oficio de cosas es conocerte tú mismo. Sé que tengo que terminarlo, sé que si mientras más estudie guitarra y mientras más estudie música, más me van a llegar inspiraciones diferentes, porque tengo más fuentes de las que beber. Entonces, sé que eso estimula mi creatividad. Entonces, eso lleva una disciplina. Lleva todos los días despertarte, no sé, cuando sea, tener tu momento del día, de, aunque no se te ocurra una canción, sentarte con la guitarra a estudiar, porque a lo mejor se te ocurre, a lo mejor no. Estar llevando notas en el teléfono todo el tiempo. Eso lleva una disciplina, ¿no? Más allá después de lo que es la carrera en sí, que ya, bueno, eso es Claro. lleva otra disciplina extra. Y otra decisión importante que tomaste fue de mudarte de Cuba a República Dominicana. ¿Qué te inspiró a mudarte y qué ha significado para ti como artista el estar aquí? Wow, es una decisión la más inesperada de mi vida. Yo nunca pensé que me iba a ir de Cuba por motivos familiares, ¿sabes? Porque tengo toda mi familia en Cuba. Bueno, ahora tengo parte aquí de mi familia. Y yo estaba muy atado a la cultura cubana, ¿sabes? Me sentía muy útil con todos los procesos que estaban pasando en mi país, y ahora yo tengo una manera claramente de pensar diferente de lo que se está viviendo ahí, pero pensé que eso yo podía aportar, mi manera de pensar, a construir una Cuba nueva, tan necesaria, que yo podía aportar en eso, ¿no? Y entonces pasó con República Dominicana, que Freddy iba a Cuba, nos conocemos, empezamos el espectáculo juntos, yo empiezo a venir, pero ya desde que yo vine la primera vez en el 2018 pasaron cosas. Por ejemplo, yo vine y mi primer disco está grabado en República Dominicana. Mi primer disco se llama Una noche en Santo Domingo. Fue un disco en vivo en casa de teatro que grabé. Guitarra y voz, como se hacían las Y en canciones. esa época tú no pensabas que ibas a vivir aquí. Jamás. O sea, Freddy desde que nos conoció, que nos conocimos, que son... Freddy para mí es como mi abuelo, o sea, lo que tú quieras. Tenemos un amor muy especial. Y él me decía, tú tienes que vivir en Santo Domingo conmigo. Y yo le decía, Freddy, tú estás loco. Yo no voy a vivir en ninguna parte. Yo voy para allá todo el tiempo que tú quieras. Me paso contigo 2 o 3 meses, lo que tú quieras. Hacemos conciertos, hacemos el show. Pero yo vengo, yo no puedo vivir sin esta gente. Yo estaba... Y entonces pasó que vine en el 2018. En el 2019 vine a lanzar el disco que había grabado. Disco que me grabó mi querido hermano, mi querido amigo Mario García Aya, Maitín. Y fue un regalo maravilloso de su parte. Yo no tenía disco, yo andaba haciendo conciertos, escribiendo, pero no tenía, porque en la ciudad donde yo nací no había estudio de grabación en aquel entonces, ¿no? Y vine a presentar el disco, hacíamos el show y tal. Y Freddy siempre, no había una conversación que no termináramos, aunque tú haces en Cuba, tú tienes que venir aquí, tú tienes que lanzarte de aquí al mundo, no sé qué, esas cosas de Freddy que se ponen. Y yo decía, sí, ya está bien, nos vemos, chao. Venía así. Y yo le dije un día, mira, te voy a decir algo para que si te sirve de algo te voy a decir esto. Si algún día yo no vivo en Cuba, de los países que he visitado y los que he ido a cantar y tal, el que más yo veo que se parece a Cuba es República Dominicana. Eso es lo mismo. O sea, la gente. O sea, a mí lo que me importa es la gente. Yo no... La cultura es lo que me gusta a mí. Y él me dice, y eso sí lo sentí. Yo dije, si algún día no, yo tengo que vivir aquí porque me siento bien, la gente tiene la misma cultura que los cubanos, los dominicanos es lo mismo y tal. Y después, bueno, pasó la pandemia. Estaba el proyecto de yo vine en el 2019, iba a Cuba a grabar mi primer disco de estudio, que era mi segundo disco, Transparente, que ya está. Iba a venir y me iba a pasar un año aquí. Ya escucha por dónde iba. Yo vine primero un mes, después iba 3 meses, y después íbamos a venir... Y está mudado. Y después íbamos a venir mi esposo y iba a pasar un año
para tener más tiempo de tocar más, de hacer... estábamos haciendo un show nuevo con Freddy, que se llama Cuba Canta, Dominicana Cuenta, show que todavía estábamos en gira, y que, bueno, ya irás a verlo. Claro que sí, eso no me lo pierdo. Y ya veíamos venir un año a estar aquí. Y de pronto, después de la pandemia, empiezan a haber sucesos en Cuba, o sea, hubo una gran manifestación en Cuba, y la situación... ¿Sabes? Yo que pensé que, aunque lento, o muy lento para mi gusto, tenía la esperanza de que en Cuba existiera el cambio que tanto necesita el pueblo cubano. De pronto no me gustó nada lo que vi, que ese cambio no sabía cuándo iba a suceder. O sea, perdí las esperanzas en ese cambio, al menos en un entorno cercano. No me sentí bien para nada. ¿Sabes? No me sentía feliz con nada de lo que estaba sucediendo políticamente en Cuba. No me siento feliz. Y le dije a Freddy, ¿sabes qué? Vamos a hacer un periodo largo. Yo iba a venir por el año, ¿no? Pero al final cuando llegamos, se atrasó por la pandemia, un trabajo llegó al otro, tuve la posibilidad de llegar, empezamos el proyecto de Freddy, que ya vamos por 17 shows. Wow, ahora seguimos. Los que faltan. Dios quiera. Lancé mi disco desde aquí como artista independiente, decidí, o sea, no hacer negocio, lanzarlo desde aquí, se llama Transparente el disco, que es mi nuevo disco, y empezó a pasar cosas. De pronto tuve que empezar a hacer música para teatro, música para infantil. Recientemente trabajé en una película como actor, que es mi primera vez en el cine, que no puedo decir nada porque la película todavía no ha salido, cuando saque te lo digo. Y empezó por motivo de trabajo a pasar cosas aquí, y al final el que se va quedando y se quedó, ¿no? ¿Sabes? Es que al final me he sentido en casa, me he sentido bien, me pasa algo con los dominicanos muy lindo, que me siento muy bien, ¿sabes? Siento como si República Dominicana fuera una provincia de Cuba, ¿sabes? Fuera parte de... Culturalmente, he encontrado gente maravillosa, entre las que estás incluida, súper incluida tú. Gracias. Amigos que sabes que van a ser tus amigos siempre, y eso, wow. Total. Entonces, aquí estamos, ya está... Mis padres están aquí, mi hermano, mi esposa. No, ya ustedes están instalados aquí. Están 100%. Estamos todos. Y me falta mucha familia que quiero mucho en Cuba. Pero bueno, esas irán yendo, viniendo para yo irlos besando. Tú sabes que antes de nosotros terminar todos los episodios, hacemos una pregunta de cómo te gustaría ser recordado. Y yo quiero esa pregunta, no solamente hacértela de cara a cómo te gustaría ser recordado como persona, sino cómo te gustaría ser recordado a través de tu música. Wow, es una pregunta demasiado fuerte para ahora. A través de mi música, mira, me es más fácil contestarla. A través de mi música me gustaría ser recordado como alguien que tuvo un compromiso grande con el arte. ¿Sabes? Que estaba en esto por el amor al arte infinito, que te puede parecer la cosa más obvia, pero no es así. A mí me choca mucho cuando veo artistas que el compromiso con el arte es secundario, ¿no? Que primero están otras prioridades, ¿no? Y eso me choca mucho. O sea, yo me quisiera ser recordado como alguien que tuvo un compromiso grande con el arte, con su realidad, con su momento, con su gente, con lo que sentía. Alguien altamente honesto y sincero con lo que sintió como artista y como persona, ¿no? Y sí, como alguien coherente con la realidad y con su espíritu. Celestino, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tus palabras. Me decía que esto se acabó ya. Se acabó rapidísimo. De verdad, el tiempo pasa demasiado rápido cuando uno le está pasando bien. Tú y yo tenemos un problema de conversación, Paola. Sí, nosotros hemos durado esta cantidad de tiempo parados en la puerta de casa de Gregory Marie. Literalmente como que nos tenemos que despedir, pero seguimos hablando. O sea que eso yo creo que es la señal de que hay muchos métodos que explorar contigo, que queremos volver a tenerte aquí. No, de verdad, mucho éxito. Sé cuánto empeño y sé cuánto amor le estás poniendo a esto y todo el colectivo también. Y de verdad que te deseo toda la felicidad del mundo, porque sé que esto ya te está trayendo mucha felicidad, pero sé que esto te va a traer mucha felicidad, y espero que tengas y muchos métodos más, y yo acompañarte y apoyarte en lo que pueda. Amén. Cuando haya que hacerte una canción para tu método. Amigo, gracias. Ay, sí, me encantaría. Gracias, Celestino. Gracias a ti.
Del método de Celestino Esquerré para encontrar tu punto de partida, aprendí el valor de encontrar tu vocación auténtica. Todos tenemos muchos dones, pero siempre uno sobresale. Eso que te hace clic en la vida, eso que te energiza, que te llena de un propósito que es como ese latido que te mantiene vivo. Aprendí además que encontrar tu vocación auténtica requiere tiempo para procesar lo que quieres y disciplina, que es la metodología para desarrollarte en tu don y alcanzar buenos resultados. Aprendí el valor de tener personas que crean en ti y te apoyen, familia, amigos. Y lo importante es saber que quienes te aman siempre te van a apoyar en alcanzar tus sueños y metas. Aprendí el valor de autoconocerte como una ayuda a siempre volver a esa fuente que te energiza y te hace feliz. Celestino escribe canciones para la vida y mi deseo para ti es que encuentres tu canción viviendo.